La literatura contemporánea española se refiere a la producción literaria en España desde el siglo XX hasta la actualidad. Durante este periodo, la literatura española ha experimentado una rica evolución y ha producido una amplia variedad de obras notables en diversos géneros. La literatura española durante la Guerra Civil Española y la posguerra reflejan un periodo tumultuoso y polarizado en la historia de España. La Guerra Civil fue un conflicto político y militar entre fuerzas republicanas y fuerzas franquistas, lideradas por el general Francisco Franco. La literatura de esta época se vio profundamente influenciada por el conflicto y sus consecuencias. Durante la Guerra Civil y la posguerra se impuso una fuerte censura sobre la prensa y la literatura. Las obras que no se alineaban a las ideologías franquistas eran censuradas o prohibidas, lo que llevó a una gran represión y autocensura por parte de los escritores. Destacados poetas como Federico García Lorca y Miguel Hernández escribieron sobre muchos escritores e intelectuales de la República que se oponían al régimen franquista. Se vieron obligados a exiliarse. Ciudades como México, Buenos Aires y París se convirtieron en refugios para estos escritores, donde continuaron su producción literaria. Las características de la literatura contemporánea española. Guerra civil y posguerra. La Guerra Civil Española fue un conflicto político y social que dejó cicatrices profundas en la sociedad española. Los escritores de esta época reflejaron el horror y la violencia de la guerra en sus obras. Temas comunes incluyen la brutalidad, la pérdida de vidas y la división en la sociedad. Exilio. Muchos escritores y artistas españoles se vieron obligados a abandonar España después de la victoria de Franco en la Guerra Civil. El exilio se convirtió en una experiencia central en sus vidas y obras. Los exiliados a menudo escribieron sobre la nostalgia por su tierra natal, la pérdida de la patria y la lucha por mantener su identidad cultural en el extranjero. Realismo social. La literatura de posguerra en España se caracterizó por el realismo social. Los escritores se centraron en representar la pobreza, la marginación y las dificultades que enfrentaban las clases desfavorecidas en la sociedad franquista. El boom latinoamericano. Aunque principalmente asociado con la literatura latinoamericana, el boom influyó en la literatura española del siglo XX. Autores como Gabriel García Márquez y Julio Cortázar introdujeron elementos de realismo mágico y narrativa innovadora en la literatura española, lo que llevó a una apertura a nuevas formas de expresión literaria. Novela experimental. Durante la segunda mitad del siglo XX hubo un movimiento hacia la experimentación narrativa de la literatura española. Autores como Juan Goytisolo y Carmen Martín Gaite desafiaron las convenciones literarias tradicionales y sus obras eran a menudo presentaban estructuras fragmentadas, cosas narrativas múltiples y lenguaje innovador. Feminismo y género. La literatura española abordó cuestiones de género y feminismo a medida que las escritoras exploraron las luchas y experiencias de las mujeres en la sociedad. Temas como la discriminación de género, el papel de la mujer y la búsqueda de igualdad de género fueron explorados en obras de escritoras como Carmen Laforet y Ana María Matute. Identidad y nacionalismo. España tiene una rica diversidad cultural y regional, y los escritores exploraron cuestiones de identidad y nacionalismo en sus obras. Regiones como Cataluña y el País Vasco lucharon por su autonomía cultural y política, y esto se reflejó en la literatura. La novela La sombra del ciprés es alargada, de Miguel Delibes, por ejemplo, aborda la identidad regional. Javier Marías es conocido por su enfoque en temas como identidad y la memoria, y el acto de narrar en sus obras. Su novela Corazón tan blanco, de 1992, explora cómo el pasado influye en nuestras vidas y las decisiones que tomamos. Mañana en la batalla, piensa en mí, 1994, examina la fidelidad y la traición. La trilogía
Tu rostro mañana. Es una profunda meditación sobre el poder de la narración y la tradición en un contexto internacional. Antonio Muñoz Molina se destaca por abordar temas relacionados con la historia, la memoria, la identidad y el paso del tiempo en sus obras. En su novela Sefarad 2001, realiza un viaje literario a través de la historia y la memoria de los judíos en España. El invierno en Lisboa, 1987. Es una novela de detectives que explora la música de jazz y el ambiente nocturno en Lisboa. Carmen Laforet es conocida por su obra Nada, de 1945, una obra seminal en la literatura española. La novela describe la vida de una joven estudiante en la Barcelona de posguerra y explora la desilusión y el desencanto que caracterizaban a la generación de la época. Aborda temas como la alienación y la soledad en un contexto de posguerra. Rosa Montero. Rosa Montero se centraba en temas relacionados con la identidad, las relaciones humanas y la psicología en su obra. Su novela, La hija del caníbal, de 1997, es una profunda exploración de las complejidades de las relaciones humanas y las motivaciones detrás de ellas. La ridícula idea de no volver a verte, de 2013, es una reflexión sobre la muerte y la vida, basada en la pérdida de su esposo. La sombra del viento, de Carlos Ruiz Zafón, 2001. Esta novela del autor español Carlos Ruiz Zafón es una historia misteriosa ambientada en Barcelona de la posguerra española. La trama es un joven llamado Daniel Semper, mientras descubre un libro misterioso en el cementerio de los libros olvidados y se ve inmerso en un enigma literario que abarca generaciones. La novela combina elementos de misterio, romance y literatura, creando un mundo fascinante de secretos y pasiones literarias. 1984, de Gregor Oberwell. Esta obra distópica, escrita por el británico Gregor Oberwell, se ha convertido en un clásico de la literatura del siglo XX. La novela presenta un sombrío futuro en el que un estado totalitario controla todos los aspectos de la vida de las personas, incluyendo el pensamiento y la expresión. 1984 explora temas como manipulación, vigilancia, la expresión y la lucha por la libertad individual. La colmena, de Camilo José Cela. Camilo José Cela es uno de los escritores más destacados de la literatura española del siglo XX. La colmena es una novela que ofrece un retrato detallado de la sociedad española, de posguerra en Madrid. La historia se desarrolla en un solo día y sigue a numerosos personajes cuyas vidas se entrelazan en un ambiente de penuria y desencanto. La obra es conocida por su estilo innovador y su enfoque en la vida cotidiana de la época. Nada, de Carmen Laforet. Aunque esta obra es anterior a la fecha que consideramos como contemporánea, sigue siendo una de las novelas más influyentes de la literatura española del siglo XX. La novela se sigue a la joven Andrea, quien se muda a Barcelona para estudiar en la universidad y se encuentra atrapada en una familia disfuncional y un entorno opresivo de posguerra. Nada es una obra clave para entender el existencialismo español y una exploración de alienación y la desilusión de la juventud en una sociedad de crisis. Los autores de la literatura contemporánea española se vieron involucrados en unos compromisos sociales. Estos eran crítica social y política. Muchos autores contemporáneos utilizan la literatura como una plataforma para abordar cuestiones sociales y políticas. Sus obras pueden explorar temas como la desigualdad, la injusticia, la discriminación, la opresión y la corrupción. A través de la ficción y la sátira, estos escritores pueden hacer una crítica poderosa de la sociedad y el sistema político. En este caso, la dictadura de Franco. Diversidad e inclusión. La literatura contemporánea a menudo aborda la diversidad y la inclusión en términos de género, orientación sexual, raza, etnia y otras entidades. Los autores trabajan para dar voz a comunidades marginadas
y representar de manera precisa la complejidad de la experiencia humana. Medio ambiente. La preocupación por el medio ambiente y el cambio climático ha llevado a muchos escritores contemporáneos a abordar estos temas en sus obras. Pueden crear historias que resaltan la importancia de la conservación, la sostenibilidad y la conciencia ecológica. Derechos humanos. Los autores contemporáneos a medida se comprometen con la defensa de los derechos humanos. Sus obras pueden explorar cuestiones como la libertad de expresión, la injusticia, los refugiados y los conflictos armados, arrojando luz sobre las luchas y los abusos en todo el mundo. Activismo literario. Además de escribir, algunos autores contemporáneos participan activamente en movimientos sociales y políticos, participan en protestas, organizan charlas y talleres y utilizan su plataforma para abogar por el cambio social y político. Educación y conciencia. Muchos autores contemporáneos se comprometen a educar y aumentar la conciencia pública sobre cuestiones importantes. Pueden escribir ensayos, dar conferencias y colaborar en proyectos educativos para empoderar a la sociedad con información y perspectivas críticas.